Cuando una persona se desanima, cuando se desencanta y pierde el encanto y la ilusión por la vida, cuando una persona se decepciona, se llena de tristeza, ya no tiene ganas de nada, ya nada le ilusiona, ya nada le gusta. Y aquellas cosas buenas que quería hacer, ya no las hace porque se decepcionó y se desinfló. Y cuando nosotros nos desinflamos, ya no tenemos ganas de nada. Algo así nos cuenta el Evangelio de hoy en este tiempo de Pascua. Había dos discípulos de una aldea que se llamaba Emaús, que cuando el Señor sufrió su pasión, murió en la cruz, se decepcionaron, se llenaron de una gran tristeza y llenándose de tristeza, perdieron el aliento, perdieron la ilusión, se desinflaron y cayeron derrotados porque ya no querían saber nada. Pasada la pasión y la resurrección del Señor, que ellos ya algo habían oído, pero tampoco querían creer a los que hablaban de esto, regresaban a su casa, regresaban a Emaús. ¿Y qué pasó? El Señor resucitado se les aparece y los acompaña, pero ellos no lo reconocieron. Era tanto el desgano de su vida, tanta la tristeza, que parecía como que tenían una venda en los ojos y no reconocieron al Señor. Y ellos venían hablando de las cosas que habían pasado en Jerusalén. Y Jesús les pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Y entonces ellos dicen que esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel, que les quitara la opresión y el sufrimiento que daba el pueblo romano que los estaba oprimiendo. Y no habían entendido la misión del Mesías, de Jesús. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Primero los acompaña. El Señor va en el camino de la vida de nosotros. Es la primera cosa que debemos tener cierto en la mente y en el corazón, que el Señor se hace compañero de camino. En segundo lugar, les empieza a explicar la palabra, de cómo era necesario que se cumpliera la Escritura y que Él padeciera. Y les explica la Escritura. Y cuando ya van llegando a la aldea, Jesús hace la finta, el mate, como que va a seguir de largo. Y entonces ellos le dicen, quédate
con nosotros, Señor. Y en la cena, Jesús dando la bendición del pan, podríamos decir, celebrando con ellos, aunque ellos todavía no lo sabían, celebrando con ellos la Eucaristía, la misa. En ese momento, ¿qué pasó? En ese momento, ¿qué pasó? Se dieron cuenta, reconocieron a Jesús, pero también es cierto que en ese momento desapareció el Señor. Ya el Señor había cumplido su obra con ellos, devolverles la ilusión, de devolverles la alegría, de devolverles las ganas de seguir el camino de la fe. Y entonces ellos dicen, cuando nos empezó a hablar, sentíamos un ardor en el corazón, pero todavía dominaba la tristeza. Fue hasta la celebración de la cena, de la Eucaristía, que ellos lo reconocieron. Y miren, aquellos hombres que estaban tristes, desilusionados, sin ganas de nada, vuelven a llenarse de vida, vuelven a llenarse de fuerza, porque habían encontrado al Señor y el Señor les devolvió el gozo de la vida. Pero hay una cosa importante. Jesús les dijo que qué duro tenían el corazón y qué necios eran para no entender las Escrituras. Porque a veces, mis hermanos, cuando nos dejamos llevar por los desánimos, por la desilusión, nos apagamos del todo, nos desinflamos y entonces quedamos como ciegos y se tupe también la mente para no comprender las cosas. Y aquellos ya convencidos porque Jesús había estado con ellos, regresan a donde están los apóstoles, desandan el camino hecho, venían de Jerusalén para su aldea Emaús. ¿Y qué hacen ahora? Regresan a Jerusalén, desandan el camino. ¿Cuántas veces ustedes y yo tenemos que desandar el camino que a veces hacemos equivocado, que a veces hacemos en el pecado? Y tenemos que convertirnos, desandar ese camino y volver otra vez al origen del amor del Señor, que siempre está con nosotros. Y ellos es lo que hacen. Después de haber celebrado con el Señor la Eucaristía, regresan a donde están los apóstoles a contarles que también a ellos se les había aparecido el Señor. Miren, también a ellos, porque al principio ya habían oído testimonios, pero no creyeron. Pero ahora están convencidos. También a nosotros se nos apareció. Y en este tiempo de Pascua, nosotros le estamos diciendo aquí en la comunidad de Despoblado, quédate con nosotros, Señor, como dijeron ellos. Y estamos celebrando la Eucaristía. Y es Jesucristo quien celebra con nosotros como celebró con los discípulos de Emaús, para llenarnos de fuego, para llenarnos de alegría, para llenarnos de ganas, para que podamos seguir caminando y en medio de la vida, aquí en Despoblado y en donde nosotros nos encontremos, dar testimonio de que el Señor vive y el ejemplo somos nosotros con una vida cristiana, llevando a la práctica la fe, porque una fe sin obras es una fe que no sirve y que no salva, dando frutos de unidad.
dando frutos de justicia, dando frutos de amor, tratando de cambiar las cosas que no van en nuestra vida personal y también las cosas que no van en la comunidad, porque una comunidad es ser cristiana y a nosotros nos corresponde vivir como hermanos, unidos. Hoy nos estamos alegrando aquí con ustedes porque después de la pandemia ustedes ya no tenían en el sagrario la Eucaristía y ahora que estamos celebrando ya los 19 años que vino el Santísimo acá y que ustedes en el sagrario tienen a Jesús Eucaristía en su cuerpo, en su humanidad, en su divinidad, en su alma, para nutrirse de vida en Él, pues qué hermoso que ahora en esta Santa Misa se consagra la Eucaristía, porque ustedes están diciéndole al Señor, quédate con nosotros. Y el Señor se queda con nosotros.